Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quienes habla Carlos Bonilla, representando al Ministerio Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo, les da la bienvenida a otra noche de hermandad en la familia, conversando alrededor de la palabra de Dios, que es realmente lo único que tenemos en el mundo para poder seguir una vida derecha y correcta, para que la salvación que Jesucristo trajo a nuestra vida pueda terminarse de una forma correcta y por lo tanto tener una vida eterna. Muchas gracias por estar escuchando estas palabras. Hoy queremos, como en familia, conversar y compartir una de las parábolas más hermosas que sucedió en la misión de 3 años de nuestro Señor Jesucristo. Y es la parábola de la mujer samaritana en el pozo y Jesucristo. Es una parábola que realmente puede ser discutida por meses, pero nosotros no tenemos tanto tiempo. Por lo tanto, en el menos posible tiempo vamos a tratar de hablar de la parábola y de sacar algún análisis, qué es lo que representa para nosotros personalmente esta parábola. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por este momento. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que el Espíritu Santo entre totalmente en mi mente y en mi corazón, que no deje que mi boca ni mis labios digan ninguna palabra que venga de mi propio intelecto, sino que cada una de las palabras que salgan de mi boca sean puestas por el Espíritu Santo, y que aquellos que están escuchando, sus oídos, sus mentes, sus corazones, sean totalmente, Señor, abiertos a comprender cada una de estas palabras y no solamente a escucharlas, sino al final, Señor, las conclusiones y los mensajes de esta parábola sean lo que hagan para recibir esa famosa agua viva que es Jesucristo, enseñándonos a vivir. En el nombre de Jesucristo, amén. Hoy yo creo que voy a hacer algo diferente. Por lo general, yo comienzo hablando, haciendo un chiste, y después voy interponiendo en la duración del mensaje algunos versos bíblicos. Bueno, yo ahora quiero empezar al revés. Ahora quiero empezar leyendo los versos bíblicos y después entonces discutir y analizar un poquito cuál es el mensaje de esta parábola. Para empezar, vamos a leer desde Juan 4, y ustedes lo pueden apuntar, Juan 4. Y vamos a empezar en el capítulo 3 de Juan 4. Y son unos cuantos versos, espero que no se me aburran, pero los voy a leer todos porque realmente la palabra de Dios tiene poder. Y cuando leemos la palabra de Dios, la parábola que vamos después a analizar, es como que viene a la vida, como que toma vida, ¿no? Entonces vamos a comenzar a leerla. Dice que Jesucristo salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta es realmente al mediodía, y en esos lugares, especialmente alrededor de Samaria, la temperatura es bien alta y hay un calor impresionante. Vino de pronto, cuando él estaba sentado, una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dadme de beber. Jesús le dice a la mujer que viene a buscar agua que le dé de beber, pues sus discípulos habían ido a otra ciudad
a comprar algo para comer, porque hacía tiempo que venían caminando y no tenían nada de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no solamente no se trataban bien, sino que se odiaban. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y acá realmente la palabra clave de todo este mensaje que estoy leyendo es agua viva. Ustedes lógicamente van a las iglesias, leen la Biblia y saben perfectamente lo que quiere decir agua viva. Respondió Jesús y le dijo la famosa agua viva. Y lo repito porque es la parte más interesante. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua. Y el pozo de Jacobo, que estuvo allí en ese lugar mucho tiempo, es muy hondo. Y entonces la mujer le dijo: ¿de dónde pues entonces vas a sacar agua viva? Porque todavía seguía pensando que agua viva era agua que sacaría del fondo del pozo, porque lógicamente que el agua que sale del fondo del pozo parece como que está más fresca, más viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo? Aquí la mujer le está diciendo a Jesucristo, porque no tiene idea que es Jesucristo, si acaso él es más grande que Jacobo, porque Jacobo fue realmente en cierta parte el que tenía todas esas tierras donde ahora es Samaria, y ellos prácticamente adoraban más a Jacobo que a un Mesías que se podía llamar Jesucristo. Y dice: de este pozo que nos regaló Jacobo, del cual bebieron él, sus hijos y el ganado que tenían. Entonces respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahora, aquí yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes han estado en climas realmente calientes, pero calientes, calientes? ¿Y cuántas veces han estado en playas calientes? ¿Y cuántas veces han estado lejos de donde hay agua o una botellita de soda para tomar? Y les ha entrado una desesperación por beber algo. Y cuando por ahí encuentran un poquito de agua, ustedes se toman un vaso, 2 vasos, 3 vasos y quedan satisfechos. Es decir, toda esa desesperación que tenía desaparece y ustedes quedan tranquilos. Pero es increíble, ¿no? Pero más o menos a las 5, 6, 7 horas, otra vez le viene la desesperación por tomar agua. Otra vez vuelven a estar sedientos de esa agua que la mujer samaritana sacaba en su cubo de agua y que tenía allí al lado de Jesucristo. Quiere decir que esa agua que sale del pozo no es una agua viva, es un agua muerta, porque la tomo ahora y a las 6 horas quiero tomar otra vez y a las 6 horas quiero tomar más. Mientras que Jesucristo le estaba ofreciendo a la mujer un agua viva, que el momento que tomara esa agua, nunca más iba a estar sedienta. Entonces, mas él que bebiera del agua que yo le daré, dijo Jesucristo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense lo que le dice. Cuando yo le dé esa agua, que es Él mismo, esa persona tendrá suficiente agua no solamente para él, sino para dar a muchas otras personas. La mujer le dice, Señor, dame esa agua. Y la convenció realmente, ¿no? Dame esa agua para que yo no tenga más sed y ni venga aquí a sacarla. Ahora la mujer seguía, lógicamente, sin entender el significado total de Jesucristo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora fíjense en la sabiduría de Jesucristo, cómo cambia totalmente la conversación, y aquí es donde Él le va a enseñar a tomar agua viva. Ve a buscar tu marido. Y en el 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es ni siquiera tu marido, y esto has dicho con verdad. En otras palabras, la mujer en Samaria, en Sicar, la ciudad donde estaba, la razón que la mujer llegó al pozo al mediodía es porque lógicamente a esa hora las personas estaban quizás haciendo todos la siesta, y esas mujeres que hablaban tan mal de esta mujer no estaban levantadas y no la veían para criticarla o gritarla o insultarla, y ella estaba considerada como una prostituta. No sé si será o no será, porque dice que fueron 5 maridos. No sé hasta dónde es una prostituta, pero la verdad que en el pueblo de ella la veían como una prostituta y la veían como una persona llena de vergüenza y de culpa. Y acá es donde Jesucristo viene a ella, no va a los que son buenos, angelitos, y que no tienen ningún pecado. Entonces dijo, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, cuando Jesucristo le leyó prácticamente los papelitos, ¿no?, de lo que había pasado, dijo, wow, hay algo con este hombre que es diferente a los otros. Me ha dicho la verdad de todo mi pasado y cómo lo sabe. Y en aquella época las personas que hacían algo parecido a eso eran los profetas. Y entonces ella le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta, porque no tenía idea con quién estaba conversando. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte, en ese mismo lugar, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le respondió, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya le estaba dando ahí una pizquita de las cositas que iban a venir. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos por la salvación, porque la salvación viene de los judíos. Y le estaba diciendo, los samaritanos en el fondo eran judíos, porque era una mezcla. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con otras personas que seguían una doctrina pagana. Entonces, en cierta parte eran judíos mezclados, y eso era el odio que había entre los judíos puros y los judíos mezclados. Entonces dice, mas la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lógicamente, que me imagino que cuando habló estas palabras, la mujer la cabeza le habrá dado vuelta a 360 grados. Y después dice, Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Es decir, a esta parte es interesante porque quiere decir que los samaritanos, a pesar que odiaban a los judíos, estaban enterados que había un famoso Mesías que estaban esperando los judíos. Entonces le dice, sé que ha de venir un Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es decir, aquí hay realmente, ¿cómo se dice? Hay algo extraño, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban en nada, pero sin embargo la mujer le está diciendo que cuando venga el Mesías, las cosas se van a arreglar. Quiere decir que en el fondo los samaritanos, a pesar de odiar a los judíos, estaban en parte siguiendo las leyes y las creencias de los judíos. Ahora hay alguien que dice que los samaritanos, cuando las cosas iban bien, se apegaban mucho a las leyes de los judíos, pero cuando las cosas venían mal, ni querían mirar ni saber nada de las cosas de los judíos. Entonces, pero sí sabían que había un Mesías que estaba por venir. Y Jesús le dijo, y acá viene la bomba atómica, ¿no? Jesús le dijo a la mujer, yo soy el que habla contigo. Yo me imagino que la mujer ahí podía haber tenido un ataque al corazón, ¿no? Cuando le dijo, yo soy el Mesías. Y la mujer al mediodía en un pozo de agua y siendo una persona que tenía montones de culpa y de vergüenza, ¿qué reacción habrá tenido? Jesús le dijo, yo soy. Y en el 27 dice, y en esto, justo cuando él le dice, yo soy. Es decir, es como esas películas que nos pasamos 2 horas mirando una película de misterio, de crimen, y solamente en el último segundo de la película vemos quién es la persona que es culpable. Y esto es lo mismo. Justo cuando él le dice, yo soy el Mesías, aparecen los discípulos con la comida. Y los discípulos se maravillaron de que Jesucristo hablaba con una mujer, porque lógicamente que en aquella época que un hombre estuviera hablando con una mujer solos en un pozo de agua en las afueras de la ciudad no era algo común, era algo que se veía mal. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué estás hablando con ella? Ellos vinieron, se sorprendieron, se quedaron fríos, pero no se animaron a preguntarle a Jesucristo, ¿cómo tú estás con una mujer samaritana? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Entonces, y acá viene la parte en que yo voy a terminar diciendo algo. Entonces la mujer dejó su cántaro, es decir, su baldecito, y se fue corriendo para la ciudad y le dijo a los hombres, fíjense que esta mujer la miraban como una prostituta, ella no quería hablar ni con la mujer ni menos con los hombres, porque lógicamente la miraban como una persona de segunda, tercera o cuarta clase. Y tuvo el coraje de ir y llamar a los hombres de Sicar, de la ciudad, y decirles con autoridad, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo
cuanto yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y aquí voy a parar de leer los versos de la Biblia. Es decir, terminamos en que la mujer se fue para su pueblito, llamó a todos los hombres con mucho coraje, más que fe, y le dijo: vengan, porque hay un hombre aquí que quizá es el Mesías. Después de eso, los hombres vinieron y le hicieron caso y la siguieron. Y ella era la prostituta de la ciudad, la última persona que alguien le podría creer, porque en aquella época los hombres no creían no en una mujer prostituta, sino en ninguna de las mujeres. Y sin embargo vinieron todos corriendo. Y vinieron todos corriendo y lo vieron a Jesús y se convencieron. Y Jesucristo se quedó 2 días con ellos en la ciudad. Fíjense en esto. Samaria está en una parte del viejo Israel, donde los judíos, cuando querían ir a un lugar que quedaba arriba de Samaria, si pasaban a través de la calle principal de Samaria eran 3 millas. Pero como ellos odiaban tanto a la gente de Samaria, ellos agarraban otro camino que eran 6 millas alrededor de Samaria para no pasar ni ver a ningún samaritano. Ahora, Jesucristo hizo lo contrario. Jesucristo directamente entró en la calle principal de Samaria y fue todo el camino hasta el final donde estaba el pozo. Y se sentó en el pozo. Pero fíjense en que él mandó a los discípulos a buscar comida bastante lejos, porque él sabía que necesitaba tiempo para hablar con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana aparece en el momento que Jesús está sentado en el pozo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que todo esto pasó por casualidad? En el mundo de Dios nada pasa por casualidad. En el mundo de Dios todo tiene un plan y todo tiene un porqué de ser. Y el encuentro de la mujer samaritana y Jesucristo en un pozo es parte del plan de Dios para algo. Y cuando a ti te pasa algo sorprendente, que no sabes cómo reaccionar y que inclusive muchas veces doloroso, no te quejes ni analices tanto por qué. ¿Sabes por qué? Porque todo en tu vida es parte de un plan de Dios. Y yo te lo digo porque en la Biblia dice: yo tengo un plan para ti. Y es un plan de bondad y no un plan de maldad. Y eso fue lo que pasó con Jesucristo. Cuando Él entró en Samaria, cuando esperó en el pozo, cuando vino la mujer, cuando la mujer se fue corriendo para el pueblo, cuando llamó a todos los hombres, cuando Jesucristo se quedó 2 días, todo fue un plan de Dios. Ahora, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua no volverá a tener sed. Y Jesucristo realmente lo que quería es que no solo la mujer samaritana bebiera esa agua. En su corazón y en su mente de misionero, que era en parte su misión solamente sacar a la gente de la oscuridad y traerla a la luz, el plan de él era también que toda la ciudad se convirtiera a la cruz de Jesucristo. Esta es una bella historia que nos muestra que Jesús puede hacer de cualquier pecador
una persona salva. Toda vez que estemos dispuestos a abrirle el corazón a Jesús. Esta parábola tiene muchos significados y me imagino que hay mucha gente que puede encontrarle cientos de significados diferentes. Pero uno de los significados más importantes, y te lo digo a ti, a ti, a ti y a ti, es porque a veces, por cuestiones de culpa o cuestiones de vergüenza, nos sentimos que nosotros no servimos para nada. Cuando tenemos mucha ansiedad, cuando tenemos mucho estrés, cuando tenemos depresión, porque después del estrés y después de los nervios y la ansiedad, viene la depresión, que es algo terrible, que nos tira abajo al punto que mucha gente hasta se quita la vida o quiere quitarse la vida. Y Jesucristo lo que quiere es que entiendas que cualquier persona en el mundo, Él la puede tocar con un dedo y transformarla en algo maravilloso. En otras palabras, Dios no hace que la lluvia caiga solo para los buenos, sino que la lluvia cae para los buenos y los malos, y el sol sale para los buenos y sale para los malos. ¿Por qué? Porque la misión de Jesucristo es salvar al mundo entero. Y Dios va a tener mucha paciencia hasta quién sabe cuándo, esperando y esperando y esperando que hasta el último inconverso se convierta. Y eso es lo que hace Jesucristo aquí. Tener esa paciencia de haber tenido esa conversación, porque en el fondo Él sabía que esa mujer, y escuchen bien esto, que esa mujer que era considerada una prostituta, se iba a convertir, como Pablo se convirtió después que lo dejaron ciego, en una de las mejores evangelistas que nosotros vemos en la Biblia. Fíjense que esa mujer vino al mediodía a buscar agua al pozo porque tenía miedo de que la vieran los hombres o las mujeres del pueblo y que la insultaran y la maltrataran. Y agarraba su cubito de agua y salía corriendo. Y fue tanta la impresión que tuvo con Jesucristo y el convencimiento de que Jesús era el Mesías, que dice en la Biblia que corrió para el pueblo y se olvidó, dejó el baldecito de agua. Ni siquiera se acordó del baldecito de agua. Pero aquí hay una transformación y la razón que estoy insistiendo es porque muchos de los que están escuchando ahora mismo mis palabras y yo mismo, estamos a veces en momentos que nos parece que Dios ya ni siquiera nos quiere. Estamos como a veces en momentos dudando que Jesucristo todavía nos quiera porque hicimos errores aquí y allá o porque pecamos un día y que nunca nos van a perdonar y que no hay arrepentimiento. Y hay mucha gente que vive con la cabeza para abajo y doloridos y tristes. Y todo es porque en la cabecita están pensando que no valen para nada, que no valen mucho, que Dios no los va a aceptar. Y esa es toda una mentira de Satanás. Todo eso es una mentira de Satanás, porque no importa lo que tú hayas hecho. Jesucristo murió en la cruz y ya pagó todos los pecados tuyos. Ya pagó la culpa, ya pagó la vergüenza tuya. Ya Él lo pagó. Y Dios te ama muchísimo. Y no importa qué seas y en qué circunstancia estés,
a qué altura social, a qué altura de educación, a qué altura de lo que sea. Dios te ama y Dios va a ser de ti si tú dejas que Jesucristo entre en tu corazón y sigues leyendo la palabra de Dios y haciendo lo que Dios y Jesucristo te mandan a hacer como mandamientos, va a ser de ti una persona maravillosa también como la mujer samaritana. Y esa es quizás una de las más importantes, significativas conclusiones de esta parábola. Que Dios y Jesús pueden hacer de cualquier persona un evangelista mundial, un pastor de lo mejor, o una persona llena de Dios que va por el mundo reflejando a Jesucristo como nadie lo puede hacer. Tú y tú sos la mujer samaritana. Yo era el pecador número 1 y más grande del mundo y estaba en el pozo más feo y oscuro de basura. Y de allí me sacó Jesucristo, y de allí me sacó Dios. Y de allí también me hizo un evangelista, como a esta mujer. ¿Y cómo fue todo? Todo fue por el agua viva, el agua viva, el agua viva. ¿Y qué es el agua viva? El agua viva no es nada más que Jesucristo dentro de ti. Jesucristo en la Biblia te dice, si tú estás en mí y mis palabras están en ti, tienes vida eterna y vas camino de la santificación. Yo soy el agua viva. Y una vez que tú bebes de mí, de mis mandamientos, tú no precisas nunca más esa agua que es espiritual y que tienes un hoyo aquí en el pecho y no lo puedes llenar con nada. Ahora con el agua viva llenaste el pozo que tenías vacío, el que estabas llenando con sexo, el que estabas llenando con jugar a las carreras de caballo, lo que estabas llenando con tomar alcohol, lo que estabas llenando con otras cosas feas. Nunca más vas a precisar de eso, porque vas a tenerme a mí en ese hoyo y ya no hay más hoyo. Ya está lleno del agua viva, de mi sangre. La sangre que derramé en la cruz es mi agua viva. Y yo te la doy a ti para que tú tengas la paz, el amor, la misericordia, la compasión y la gracia que hay en mi corazón. Pero tú tienes que abrir el corazón para que yo, Jesucristo, pueda entrar. Esta es una bella historia y nos dice muchísimas cosas. Hay una pregunta. ¿Y qué andaba haciendo Jesús en esa parte de Samaria? Jesús no quería realmente en esa etapa de su ministerio envolverse con bautizar. No era algo que él quería hacer. Y él, por lo tanto, decidió marcharse a Galilea porque realmente lo que sentía en su corazón era curar a aquellos heridos, hacer milagros y hablar con quien fuera para atraer a la gente de la oscuridad a la luz, como te trajo a ti y a mí. Entonces se marchó y se fue allá a Galilea.
pero pasó por el medio de Samaria primero. Fíjense que en la Biblia, en Mateos, capítulo 5, 6, 7, que vemos la totalidad de la vida de Jesucristo, ¿cuántas veces él iba para un lugar y de pronto pasaba algo que se paraba y allí sucedía un milagro y después seguía? Y ahora fue lo mismo. Él iba camino de Galilea y sin embargo había un plan de Dios para salvar a esos samaritanos. Jesús eligió la ruta más corta en vez de ir alrededor de Samaria. Y esto estaba ya planeado para enseñarle una lección, no a los samaritanos, sino a toda la humanidad, ustedes y yo. Esta historia tiene una profunda enseñanza porque sabemos que había mucho odio entre los samaritanos y los judíos. Ahora, hay una pregunta que también nos hacemos. ¿Por qué se detuvo en el pozo? Y en el verso 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacobo, que ya lo habíamos dicho. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era el mediodía. Fíjense, Jesús cansado del camino. Si Jesús estaba cansado del camino y él veía que ese pozo estaba al final de la calle de Samaria, él se podía haber sentado antes de entrar a Samaria, se había podido sentar en la mitad de Samaria. Sin embargo, él siguió aún cansado hasta el final para sentarse en el pozo. ¿Por qué? Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, sujeto a la fatiga normal de cualquier ser humano. Y esto es algo muy bonito porque aquí Jesucristo nos enseña que a pesar del poder espiritual milagroso que Él tiene porque Él mismo es Dios, Él hizo el sacrificio de encarnarse como un hombre humano como yo y otros, para sentir en el fondo los dolores, las emociones, los sentimientos y los padecimientos que nosotros sentimos, para que Él con más razón sintiera lástima, porque es verdad, lástima y compasión, y pudiera morir tranquilo y feliz, sabiendo que había cumplido su misión con esos hombres que eran como Él, y Él había sentido los sufrimientos de todos nosotros. ¿Por qué se detiene en el pozo? El trabajo agotador vino con el pecado. Por tanto, Jesucristo, habiéndose sido hecho maldición por nosotros, tuvo sujeto al cansancio como cualquiera de nosotros. Además, era pobre y realizó los viajes siempre a pie. Ustedes saben que Jesucristo nunca caminó más de 100 millas de un lugar al otro, pero sin embargo todo ese camino no lo hizo en un carrito, en un autito como tenemos nosotros, lo hizo caminando. Y lo hizo caminando porque Él quería sentir el cansancio, no solamente físico, sino emocional y espiritual, para poder saber cuando Él fuera a la cruz que estaba haciendo lo mejor de lo mejor para salvarnos a nosotros. Él se sentó en ese pozo porque había un plan divino, y esa es la respuesta realmente. Había un plan divino, Él se podía haber sentado en cualquier otro lugar. Pero Él sabía
que cuando se sentara allí iba a venir una mujer pecadora, de acuerdo al mundo en que ella vivía, y que él le iba a demostrar a esa ciudad llena de inconversos que la mujer y la persona que menos se merecía algo era la que él iba a llenar con el agua viva de él y la iba a transformar en una evangelista, porque lo que hizo ella fue el trabajo de un gran evangelista. Y esa mujer de ahí en adelante, me imagino, transformó a todo ese pueblo. Por eso se sentó allí. Ahora, ¿cuál era el propósito de Jesucristo de pedirle agua? El calor de la situación y del pueblo y del lugar, por lógico, le había secado los labios. En esos lugares escasea el agua y el calor es impresionante al punto que muchas veces los labios se cuartean, como decimos nosotros, tienen pequeñas estrías de tanta sequedad que tiene el cuerpo. Y lógicamente él necesitaba, a pesar de que él le iba a dar el agua a la mujer samaritana, el agua de vida eterna, él también necesitaba el agua física, porque era un hombre también. Aunque el propósito de Jesús iba más allá del agua para calmar la sed para la hora del mediodía, él tiene un propósito y es de enseñarle una lección a la mujer samaritana, como lo hace con nosotros en todo tiempo. Cristo aprovechó la ocasión para enseñar cosas divinas. Convirtió a esta mujer, demostrándole su ignorancia y todos sus pecados y su necesidad por un Salvador y un cambio. Él quiere que todos seamos salvos y que ninguno se pierda. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que en ese pozo le quiso demostrar a esa mujer que la ignorancia y la pecaminosidad y su necesidad era la de un Salvador. Él quiere que todos nosotros seamos salvos de la misma manera. Todas esas cositas que nosotros hacemos, que realmente alimentamos al hombre natural, al hombre carnal, en cierta forma, cuando vemos la persona y el corazón de Jesucristo, nos damos cuenta que no precisamos seguir consumiendo las cosas pecaminosas que estamos consumiendo, sino que lo que precisamos es un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Y dice, ¿por qué Jesús, sabiendo que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, le pide agua a una mujer samaritana? Y dice en el verso 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí vamos a conversar un poquito, ¿no? Vamos a decir que en vez de decir, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí, que soy samaritano? Podríamos decir, ¿cómo tú, siendo Jesucristo, me pides a mí, que soy un súper pecador, un vaso de agua? Y Jesucristo, lógicamente, que le dice a la mujer, quizás porque tengo sed física y necesito agua, pero yo te voy a dar un secreto.
que si tú tomas de mi agua, tú tendrás una salvación espiritual eterna. Y aquí en este episodio sucedió que el sediento le dio la lesión al que tiene el agua. ¿Entienden bien? El que tiene sed le dio la lesión al que tiene mucho. Y Jesucristo, con su humildad, con su paz, con su tranquilidad y su pobreza, es el que nos da a nosotros la vida eterna, siendo que nosotros tenemos tanto. Hubo una vez un señor que dijo que a él le pasaba lo que pasaba a Pablo, que quería hacer lo bueno y no lo podía, y lo que no tenía que hacer lo hacía. Entonces él dijo que adentro de la cabeza él tenía como dos perros que estaban todo el día peleando. Es decir, el que quiero hacer lo que no tengo que hacer y el que no hago lo que tengo que hacer, y ahí están peleando como te pasa a ti y me pasa a mí. Y la otra persona le preguntó, ¿y cuál de los dos perros es el que gana? Y él le dijo, el que gana es al que yo alimento más. En otras palabras, la mujer podía haber escuchado a Jesucristo. La mujer podía haber tomado su cántaro de agua y haberle dicho gracias por la conversación, ídose para su casa, otra vez a esconderse en su casita que no lo vieran. Pero cuando sintió esa palabra que dijo Jesucristo, yo soy, la mujer se transformó y el coraje que nunca tuvo le apareció de golpe. Y ese coraje se convirtió en fe en un segundo. Y allí salió corriendo a alimentar el perro, que es hacer lo que tiene que hacer. Entonces ella alimentó al perrito que sí, que le dice, tengo que hacer esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando sentimos a Jesucristo cara a cara, porque todos nosotros, en cierto momento, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos escuchando un pastor, en algún momento, o siempre, o cada día, o de acuerdo al nivel espiritual en que estemos todos, vamos a estar conversando o sintiendo la presencia de Jesucristo al lado. Y cuando sientamos la presencia, ¿cuál de los dos perritos que tenemos aquí es el que vamos a tratar de alimentar? ¿Vamos a dejar que Jesucristo entre con todos sus mandamientos y los vamos a seguir y hacer? ¿O vamos a escucharlo, a leerlo, a mirarlo, pero vamos a seguir en una forma un poco escondiditos, haciendo las cositas que no tendríamos que hacer? Entonces, vamos a terminar con la mujer samaritana. Es una parábola, como les dije, estando aquí en familia, compartiendo las cosas tranquilamente, que da para hablar muchísimo más, porque realmente hay muchas enseñanzas para sacar de esta parábola. Pero vamos a entender lo principal de todo. Si alguien que me está escuchando en este momento tiene algún problema de no sentirse amado por Jesucristo o por Dios, porque hay alguna obstrucción pecaminosa en su corazón, porque ha hecho algo que le ha dado un sabor amargo en el corazón y el alma, porque ha pecado inclusive a veces sin quererlo mucho, por favor, esta es la
parábola para ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo te dice con esta mujer samaritana, que todos creían la peor mujer del pueblo, que Él puede moldear como un alfarero un vaso maravilloso de un pedazo de barro que nadie quiere ver. Jesucristo te puede tomar a ti, estés como estés y estés como te sientas, y con un amor infinito te puede moldear y hacer uno de esos vasos para ser florero, que brille y que sea maravilloso y que todo el mundo se quede encantado cuando te vea. Ese es quizás el mensaje más grande de la mujer samaritana. Y tú no dejes de tener la fe y la esperanza que si sigues bebiendo agua viva a través de la palabra de Dios en la Biblia todos los días, a través de las promesas de Dios que son verdades, no solo promesas, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de hacer los mandamientos que Jesucristo te dice que hagas, tú también vas a ser un evangelista para ti, para tus vecinos, para tu familia, para tu barrio y quizás para el mundo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por haberme seguido con esta humilde transmisión mía, y les pido por favor de todo corazón que vayan a Juan 4 y que vuelvan a leer la parábola de la mujer samaritana y que mediten y piensen y sepan que nunca, nunca, nunca Dios los va a abandonar. En el nombre de Jesús. Amén.